Aló, esto es Real Política, soy Iván Oré. Hoy vamos a hablar sobre cómo los arqueólogos descubrieron los primeros tratados diplomáticos en una lengua desconocida. Esta noticia es del año pasado. Acá te coloco, acá está, ¿sí? Acá tienes la vista general de las excavaciones de Ebla. Ebla es una antigua ciudad de los tiempos de los sumerios, de los tiempos de los acadios. Es bastante antigua. Y justamente este es el objeto de nuestro video de hoy día. En el año 1964, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Roma, la Sapienza, dirigidos por Paolo Matías, comenzaron a excavar en Ebla. Actualmente se llama actualmente pues es Tel Mardig. Tel es un cerrito, es un cerrito formado por varios yacimientos humanos sobrepuestos unos sobre otros. Venía una generación, colocaba su base y armaba su casa. Eso no duraba mucho, sabes que las casas cuánto duran, 30, 50 años, ¿no? Y después muchas casas a los 30, 50 años tienen que hacerse otra vez. Ya, sucedía algo parecido acá. Entonces encima se hacía otra, y encima se hacía otra, y así se forma un tel. Eso se llama el tel, Tell. Y este tel se llama Mardig. ¿Qué sucedió? Sucedió que ese era el nombre. Hay un montón de tels así por toda la zona del Medio Oriente. Hay bastantes. Hasta la ciudad de Goliat, de Gat, también es un tel. También tiene su nombre, ¿no? Y ahí han encontrado un montón de vasitos, no, vasazos. Sabes que esos tipos eran grandes, ¿no? Que tenían el nombre Goliat. O sea, colocaban sus nombres en sus tazas, en sus vasijas, sus tazas. Ahí colocaban su nombre, ¿no? Entonces, esto es Ebla. Estás viendo la vista general de las excavaciones de Ebla. Se ven desde acá. Ahí está la foto, lo puedes ver, ¿ya? Este yacimiento está situado a 55 kilómetros al sureste de Alepo, en Siria. El objetivo de estos arqueólogos era demostrar que Siria había albergado culturas propias en tiempos antiguos. O sea, tenemos acá un motivo político. El motivo político es decir, Siria es un estado desde es un estado y también es una cultura, es una nación desde hace miles de años. Por lo tanto, tiene derecho a seguir existiendo. Eso es lo que dicen, ¿no? Tiene derecho a seguir existiendo. ¿Por qué? 1964 es la época de de las descolonizaciones. Ese es 1964 más o menos. ¿Qué significa? Significa lo siguiente: Siria es, como te vuelvo a decir, una cultura milenaria, una nación milenaria, y no es para nada un pedacito más de un rompecabezas que hicieron las potencias occidentales al partirse el Imperio Otomano y agarrar cada quien su parte de la torta. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? No es una simple partición que se han hecho, no, ya es una nación, desde hace mucho tiempo. Es una cuestión política, ¿no? Como decir que existe el reino de Tomebamba en Ecuador, por lo tanto, ellos son un estado desde hace mucho tiempo y porque había un reino llamado Tomebamba. No había ningún reino llamado Tomebamba, eran aldeas, jefaturas, tribus, no eran así reinos como el Chimú, no había nada de eso. En Ecuador nunca ha habido. Hay un estado actualmente, ¿no? Como producto de de las independencias, todo eso, ¿no? Pero así un reino así que sea equiparable o que pueda ser un contrapeso del norte del Imperio Inca, pues tampoco no hay que exagerar. Pero bueno, estoy seguro que más de un arqueólogo buscará pues en Ecuador eso para poder legitimar el estado ecuatoriano. ¿Entienden, no? Ya, igual es acá. ¿No? Vamos a legitimar el Estado sirio, ¿no? No es simplemente la partición del Imperio Otomano por las potencias. ¿Por qué? Porque eso hicieron, se partieron el Imperio Otomano. Y uno de esos pedacitos se llamó Siria, así se llamó Siria, ¿no? Viene de Asiria, ¿no? Muchos dicen eso, ¿no? Viene de Asiria, ¿no? Bueno, el sirio, ¿no? El sirio aparece en el libro de los jueces, pero no al iniciar el libro de los jueces, ¿eh? Bueno, no, libro de los reyes. En el libro de los reyes aparecen los sirios, pero no es al iniciar el libro de los reyes, ¿eh? Y después, prácticamente por el segundo libro, por ahí aparecen, no aparecen antes, no aparecen durante los jueces, no aparecen, no aparecen. Entonces, la cosa es cuándo aparecen los sirios, cuándo aparecen.
Entonces, ese es el objetivo de ellos, un objetivo político. Bueno, con los años se fueron sucediendo los hallazgos. Antiguos palacios, estatuas, fragmentos de muebles de madera con incrustaciones de nácar, objetos de plata, joyas egipcias y otros artefactos. En el año 1968, el descubrimiento de una estatua de la diosa Istar, Istar Astarte, la estrella, ¿no?, permitió identificar el lugar. En la escultura de esta estatua de Istar había una inscripción con el nombre Ibib Lim, rey de Ebla. Entonces, este yacimiento llamado Tel Marduk, que parece Marduk, ¿no?, que es un dios asirio, ¿no? Tel Marduk. Efectivamente, pues era la antigua ciudad de Ebla, conocida solo hasta ese momento por inscripciones encontradas en los archivos de Mari, descubierta la ciudad de Mari en 1933, que hablaban de una ciudad-estado que tenía el nombre de Ebla, y encuentran acá eso. O sea, terminan encrochando todas esas cosas, terminan encrochándolo, ¿no? Aquí te estoy mostrando una foto del torso del rey Ibidlim, torso de la estatua de Ibidlim. Es lo que dicen, acá está. Está el rey, está el nombre del reino, está la diosa ahí, está el tremendo montículo. ¿Qué más quieren, no? Pero sucede que el tamaño del descubrimiento se haría esperar unos años atrás. Mientras tanto, los hallazgos situaban a Ebla como un importante centro comercial y de poder desde el tercero hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo, comparable a Egipto y Mesopotamia. Ojo, desde su fundación en la temprana Edad de Bronce, o sea, al iniciar la Edad de Bronce, recordemos que cuando termina la Edad de Bronce es que vienen los pueblos del mar, los filisteos, todos ellos, pero Ebla ya estaba desde mucho tiempo atrás, desde que se inicia esa Edad de Bronce, no al final. Él se funda desde que se inicia. La Edad de Bronce, alrededor del año 3500 antes de Cristo, hasta su destrucción por los hititas hacia el año 1600 antes de Cristo. O sea, vivió esta ciudad 1600 años, más o menos ponle así, ¿no? 1500 años, no, 1000 años, 2000 años, perdón. Sí, 2000 y tanto de años. Bastante, bastante ha vivido esta ciudad. Entonces, así de antigua es la ciudad, más de 2000 años. ¿Cuántos años vamos de república? Ya, 200, ¿no? En unos años van a ser 200 años de república. Bueno, esa ciudad existió más de 2000 años. Entonces, Ebla floreció creando una gran red comercial que abarcaba todo el norte y el este de la actual Siria. Por ella pasaban mercancías que procedían de Sumeria, Chipre, Egipto e incluso el Oriente Medio. ¿Ves? Acá te voy a mostrar otra foto. Acá te voy a mostrar otra foto acá. ¿Sí? Esta es la extensión del área de influencia de Ebla en su apogeo. O sea, cuando ya llegó al más no poder. Ahí lo tienes. Justamente los límites de Ebla eran estos ríos de la Mesopotamia. El río que está más al oeste. Ahí está su límite. Ahí están sus ciudades. ¿No? Ahí está, había lagos, creo, en ese tiempo, ¿no? Claro, ahora creo que está un poco seco esa zona de Siria. Parece que en esos tiempos no era tan árido, ¿no? Entonces ahí está Ebla, con el Imperio Acadio, de Sargón de Akkad, ¿no? Ahí está, está limitando con ellos, ¿no? Y sí, es algo respetable la extensión, algo respetable, ¿no? Y justamente estaba demostrando que también podía medirse con ellos, hasta que los hititas, claro está, lo destruyeron. Los hititas estaban extendiéndose y este era un estado tapón que ya no era necesario, ¿no? Entonces la ciudad estaba controlada por comerciantes que elegían un rey entre ellos. O sea, era una timocracia, como diría Platón, ¿no? Un reino de comerciantes, ¿no? Y justamente parece que esto es lo que hace que los fenicios sean influenciados por esto, porque también los fenicios eran reinos de comerciantes. También era algo parecido. Parece que de repente esta influencia cultural de Ebla pues, persistió en las ciudades fenicias. Porque un poco más al sur de Ebla está Ugarit, que es una de las primeras ciudades fenicias, la más antigua, junto con Biblos.
¿no? Y después ya sigue Tiro, Sidón, todo ello, ¿no? O de repente era una costumbre política de esta época, ¿no? Una forma de organización. Entonces elegían un rey entre ellos y nombraban, o sea, en cónclave, el Consejo de Comerciantes, para que velase por la actividad comercial y la defensa. La defensa se encargaba a mercenarios, es como los fenicios, ¿no? Y la expansión pues de las rutas. ¿No? Con esto buscaban eso, expandir sus rutas, colocar sus productos en más mercados y conseguir más recursos de las zonas aledañas. El rey, que era electivo, estaba controlado por un consejo de ancianos y su poder estaba limitado por el de la reina, que tenía influencia efectiva tanto en los asuntos de Estado como en los religiosos. O sea, acá tenemos la pareja real, ¿no? Así como acá tenemos la pareja presidencial, acá cada rato vienen parejas presidenciales uno tras otro. Ya, bueno, acá tenían la pareja real. La reina también tenía un poder activo acá. Así que, feminazis, ya párenle, ¿no? Ya párenle, ¿no? Ya mucho, mucho fanatismo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ebla sobrevivió a una primera destrucción hacia el año 2250 años de Cristo, a manos de los acadios, justamente de este mapa que estamos viendo, ¿no? Esos son los acadios, el imperio acadio. Los acadios tratan de llegar hasta el Mediterráneo y arremeten pues contra el estado que les interrumpe su paso y sufre la primera destrucción ahí. 2250 antes de Cristo esa ciudad. O sea, esta ciudad ya estaba destinada a desaparecer con el tiempo, pero iba a demorar bastante su desaparición, porque se defendía, sabía defenderse. ¿No? O sea, ni pasaron 1000 años, ni pasaron los 1000 años de su fundación y ya estaban atacándole. Otros 1000 años ya fue decisivo, ya desapareció. ¿No? ¿Qué hicieron los acadios? Incendian la ciudad, arrasan los palacios. Tuvo que ser abandonada Ebla, pero recupera su esplendor 4 siglos más tarde, entre el año 1850 y 1650. ¿Mm? O sea, fue una zona vacía políticamente, ¿no? Políticamente ya estaba neutralizada Ebla, pero vuelve otra vez a levantarse, después de 400 años. Ojo, o sea, mira, o sea, todavía seguía ahí una cultura, una civilización para que se vuelva a levantar, ¿no? Eh, y justamente con quién se levanta, con el famoso Ibib-Lim, el rey que hemos visto anteriormente, ¿no? El primer rey de este nuevo periodo, de Ebla recargado. Entonces el asentamiento de los amorreos, ¿no? O sea, se levanta con Ibib-Lim como su primer rey en este nuevo periodo, y el asentamiento de los amorreos, un pueblo semita de origen nómade, justamente data de esta época. O sea, estos amorreos pues eran unos migrantes que empezaron a poblar también varias zonas, hasta en Jerusalén, estaban, hasta en Israel, hicieron su dinastía, tenían dinastías en ciudades sumerias, en Babilonia tuvo su dinastía amorita, también tuvo su dinastía amorita, ¿no? Pero estos amorreos no eran como esos migrantes que a veces no aportan nada. ¿No? Hay migrantes que sí aportan y hay migrantes que no aportan. Los amorreos aportaban bastante, aportaban conocimientos comerciales, técnicas, manos de obra, y empezaron a surgir poco a poco, ¿no? Se volvieron ya gente con una posición, algunos de ellos. Eran nómades, pero se asentaron y les fue muy bien. Sucede que ya en esa época de los amorreos aparece Ibilin, el primer rey, justamente ya con amorreos ahí. Entonces la segunda y definitiva destrucción de Ebla tuvo lugar entre 1650 y 1600 a.C. Esta vez fue el rey hitita Mursili I o quizás Hattusil I, y Ebla ya nunca se recuperó. ¿Mm? O sea, este rey hitita, ¿no? Mursili o Hattusil, uno de esos dos, fue el que atacó Ebla y ya no se volvió a levantar otra vez, ni en 1000 años, quedando desierta, olvidada, hasta que los arqueólogos comenzaron las excavaciones más de 3500 años después. ¿Mm? O sea, imagínate cómo se olvidan las poblaciones, cómo se olvida la memoria de de los pueblos antiguos. Ahora bien, ahora te voy a mostrar el mapa.
de la antigua Ebla. Ahí está, está en satélite y están dibujados, están señalados los asentamientos, el palacio en el medio, una acrópolis, el palacio G, el área CC, el palacio en el sur, ahí están las tumbas, al lado oeste de la ciudad están las tumbas. Hay un palacio arcaico al lado norte, un palacio, un palacio antiguo, ¿no? Que está, pero y se ve que el palacio principal ya aparece después, o sea, cuando comienza a crecer la ciudad, ya levantan la zona y hacen un palacio arriba. Y con las tumbas ahí al pie de ese montículo principal. Las tumbas significa el título de propiedad de ese tiempo. Antes no había SUNAR, no había registros públicos, no había inscripciones de propiedades, eso no existía. Existió también, hubo momentos en los cuales existieron, después, ¿no? En esos tiempos no había tanto eso para cimentar el poder político no había eso, ¿no? Después ya vinieron los escribas, los mojones, los, los palos, los trozos de piedra grande para delimitar terrenos, ¿no? Ya, pero eso no es un título de propiedad, sino es un documento que dice que esa es tu propiedad, ¿no? ¿No? O sea, sí existían esos mojones, ¿no? Esos palos grandes, o trozos de piedra grandes, que te decían que esa era una propiedad, pero no eran títulos. El título era aquel en virtud del cual tú podías colocar esas tremendas piedras alrededor de tu terreno. Ese es el título. Y eso surge después, ya hay archivos después, pero después, eso aparece después en la Babilonia Aqueménide, hay artículos sobre el feudo en la Babilonia Aqueménide, y ahí recién aparece. Mm, eh, pero en ese tiempo no, en ese tiempo un rey que quería decir todo esto es mío, tenía que tener su tumba ahí. La tumba significaba, estos son mis ancestros, ya lo hemos visto en el tema de Chimú, ¿no? Con los ancestros ahí representados en estatuillas. Ya, entonces, aquí era parecido. Estos son mis ancestros y yo sigo ahora. Ese era el título de propiedad de ese entonces, para el título de propiedad político, ¿no? Porque en ese tiempo la propiedad y el poder político estaban muy unidos, ¿no? Era el patrimonialismo, creo que lo llaman, algo así. Bueno, entonces, entonces tenemos el templo rojo de Istar. Ahí tenemos el templo rojo de Istar en el lado oeste medio, ahí aparece. Entonces, aquí puedes ver todo ese mapa, es excelente, ¿no? Es excelente. Entonces, aquí es donde puedes entender cómo funcionaba esta organización, ¿no? Esa es la antigua Ebla. Pero en el incendio del año 250 que hicieron los acadios, se propició uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, justamente en la parte donde está datando ese incendio. En 1974, el equipo de Paolo Matías encontraba en el denominado Palacio G, ¿m? Ahí está el Palacio G, por eso estoy mostrándotelo. El Palacio G está en la parte nor, en la parte, en la parte norte, perdón, no, en la parte sur oeste, en la parte suroeste del centro. El centro es ese punto verde, es esa raya verde, esa sección verde, este, amorfa, ¿no? Irregular, geométricamente irregular, que está en el montículo. ¿Ya? Ahí está. El montículo está en la sección circular morada, que está en el centro, ¿no? Es ese montículo, y en el medio del montículo está esa geometría irregular verde, que es el palacio. Al sur oeste está el Palacio G. Ahí está el Palacio G, ¿no? Ahí encontraron dos pequeñas salas situadas una frente a otra, más grande, en la que había un estrato elevado. En ellas aparecen más de 20.000 tablillas de arcilla. Era el archivo. Encontraron ese era el archivo de la ciudad de Ebla. Excelente. Muchas de ellas estaban rotas en múltiples fragmentos, desgraciadamente, con escritura cuneiforme, o sea, sumeria, que databan entre los años 2300 y 2250. Recuerda, se funda en el 3500 y la tablilla, su biblioteca, empieza en el 2300. ¿Mm? Las tablillas estaban en un lugar donde cayeron cuando las estanterías de madera que las sostenían se quemaron. O sea, quedó ahí grabado en el tiempo. Incluso aparecieron algunas de las etiquetas, también de arcilla,
que ayudaban a archivarlas ordenadamente en los estantes. O sea, eran bibliotecólogos. Había bibliotecarios acá. Y hacían eso, o sea, lo clasificaban. El fuego que había destruido el palacio había cocido las tablillas, conservándolas para la posteridad. Bueno, al menos se coció y ya estaban duras. Y al caer, quedaron ordenadas en el suelo tal y como estaban originalmente en el archivo palacial. O sea, estaban allí en el estante y ¡pa! Cayeron de un solo golpe, ¡pam! Se cayeron y se quedó ahí. Ahí cubierto por el estante. ¡Pa! En el mismo orden, ¿no? O sea, no se desparramaron felizmente, sino que aún estaban en el orden, ¿no? Ahora bien, acá te estoy mostrando las ruinas del Palacio G de Ebla, que es donde encontraron esto. ¿Mm? A continuación aquí puedes ver las ruinas de ese Palacio G. Justamente ya hemos visto la primera foto, es toda la ciudad desde arriba, ¿no? Y la foto anterior a esta es justamente la foto de la ciudad, pero con la delimitación de sus secciones arqueológicas. Una de las salas almacenaba registros económicos y burocráticos, mientras que en la otra estaban los textos rituales y literarios, muchos de ellos empleados en la enseñanza de los nuevos escribas. O sea, era una escuela de administración pública. El problema era que las tablillas estaban escritas en dos idiomas, unas en el sumerio, cuyo desciframiento culminaría el doctor Arno Pobel en 1923, y otras en un idioma absolutamente desconocido, pero que utilizaba la escritura cuneiforme sumeria como representación fonética. ¿Mm? O sea, estaba escrito en un idioma antiguo y sonaba en el idioma sumerio. Sonaba en sumerio, pero el idioma era otro. No sé cómo explicártelo. Ya sé, ¿has oído hablar del creol? El creol es escribir como en francés, pero eh, la lengua, o sea, hablar como si fuera francés, ¿no? Fonéticamente se habla como francés, pero el idioma, las palabras son africanas, del África Occidental. Cuando trajeron a los esclavos de la zona del África Occidental a Haití, los esclavos hablaban creol, empezaron hablando creol, creolé, criollo, ¿no? Justamente el criollo viene de ahí, ¿no? Creolé, criollo, se llamó creol, que justamente este idioma es fonéticamente hablan como tratan de imitar el francés fonéticamente, pero las palabras son de un origen africano. Eso es, el idioma es de origen africano, ¿no? Pero tratan de darle una forma francesa al hablar, ¿no? Una estructura francesa, fonética francesa, ¿no? O sea, tú los escuchas, parece que estuvieran hablando francés, pero en verdad están hablando creol, que es su idioma nativo, ¿no? Que está ya amalgamado con otras tribus africanas que han venido a Haití, ¿no? Y al final se ha creado algo que todavía es un zafarrancho de lenguas, pero que ya está adquiriendo forma, ¿no? No existe una Real Academia de la Lengua Creol, ¿no? Así que no sé qué cosa le van a enseñar a los chilenitos, que ahora hay colegios llenos de niñitos hablando del creol. Que el creol no tiene perdón, una academia de la lengua creol, no existe. Lo que existe es el Ministerio de Educación de Haití que trata de hacerla de academia de la lengua. ¿No? Es eso, o sea, trata de hacerla, ¿no? Pero así, o sea, ese es el tema, ¿no? ¿No? Entonces, más o menos para que entiendas, ¿no? Esta parte, ¿no? Con una comparación con el creol, ¿no? Entonces, estos sumerogramas, ¿no? Sumerogramas son caracteres cuneiformes que se usaban para representar sonidos en otros idiomas distintos del sumerio. Como digo que se les puede enseñar es que necesitas reglas para enseñar un idioma. Para el idioma castellano tienes la gramática de Nebrija, que es el origen de todo esto y que se está en constante evolución por la Real Academia Española. ¿Te das cuenta? La Academia de la Lengua Francesa, ¿entiendes? Tiene sus reglas también. La pregunta, ¿hay Academia de la Lengua Creol? Entonces, ¿qué vas a enseñarle
si no tienes una academia de la lengua que te diga cuáles son las pautas para ese idioma. ¿Entiendes? Ya, eso es lo que trato de decir, ¿no? Bueno, hay que proseguir. Estos sumerogramas son caracteres cuneiformes que se usaban para representar sonidos en otros idiomas distintos del sumerio, de modo que quienes los redactaron no necesariamente tenían conocimiento del idioma sumerio. Se trata del primer ejemplo de transcripción fonética conocida, el uso de un sistema creado para otro idioma en la representación de sonidos. Y es por ello que marca un punto clave en la historia de la escritura. ¿Mm? O sea, están transcribiendo fonéticamente, ¿no? Y, y bueno, entonces ahora te voy a mostrar la tablilla. Esta es la tablilla, ¿no? Esta es la tablilla que han encontrado. Justamente es un sumerograma, ¿no? O sea, es un decir, cuando dicen sumerograma, ¿no? Caracteres cuneiformes que se usan para representar sonidos en otros idiomas distintos del sumerio. O sea, hablan en otro idioma y el idioma tal se parece mucho a esta sílaba sumeria, entonces lo escribimos aquí, en esa sílaba sumeria, el idioma tal. ¿Entiendes? Es así, ¿no? O sea, yellow, ¿no? Voy a escribir yellow en castellano, ¿no? Yellow, ¿no? Voy a escribir blue en castellano, ¿no? Lo escribo sin la E, ¿no? Algo así es. Lo escribo tal como suena, ¿m? Tal como escribo una palabra en inglés, que yo la escucho en inglés, pero la escribo como suena en castellano, en idioma castellano. Eso es lo que eso es lo que está pasando acá. Es el idioma desconocido, ¿no? Esa es una de esas tablillas. La estoy mostrando acá. Entonces, muchas de esas tablillas tenían listas de palabras bilingües en otros idiomas, en ambos idiomas, perdón, lo que permitió que ese idioma desconocido fuera descifrado por Giovanni Pettinato, un epigrafista, jefe de la expedición, quien se percató de su origen semítico, pero anterior al ugarítico y al hebreo. O sea, era un semítico muy antiguo. Él había descubierto el idioma heblaíta. O sea, heblaíta era otro idioma de origen semítico. Quizás también tenía que ver con los cananeos. Otro, porque los filisteos, perdón, los fenicios eran también cananeos. Los heblaítas también, ¿no? Que en realidad era una lengua franca de los comerciantes, hablada en muchos otros lugares de la zona y no un idioma de habla cotidiana. O sea, era un idioma comercial. Eso era el heblaíta. Un idioma comercial, ¿no? Franca, o sea, libre, ¿no? Libre, ¿no? Que no necesita ser de tal país para hablarlo, sino una lengua franca que hablaba en muchos idiomas, perdón, en muchos lugares de la zona, ¿no? No era un idioma para el habla cotidiana, ¿no? Sino era un idioma comercial, era como el esperanto comercial de ese tiempo. O sea, esto, junto con la posición de las tablillas en el momento de ser descubiertas, llevaron a la conclusión de que habían sido originalmente ordenadas en los estantes por temas, con su correspondiente etiqueta. Se colocaban en posición vertical, separadas unas de otras por fragmentos de barro cocido. O sea, los fragmentos de barro cocido eran los separadores. Además, las tablillas muestran evidencias de clasificación y catalogación para facilitar su recuperación, así como de disposición de forma, tamaño y contenido. Había bibliotecólogos en este tiempo y sabían cómo tratar estas arcillas, que eran los soportes documentales, como ahora se les enseña a tratar los libros, la restauración de libros, reproducción de libros, todo eso, para poder conservar el contenido de ellos, o también si son libros inéditos, para poder conservar la integridad de esas piezas. O sea, también había eso acá. Las excavaciones no han encontrado en Mesopotamia prácticas archivísticas tan avanzadas. O sea, en Mesopotamia no había este nivel de lo que podemos llamar la gran bibliotecología de ese tiempo. No lo había, ¿no? Acá seguimos mostrándote más tablillas de Ebla. Te sigo mostrando más tablillas. Ahora bien, prosigamos acá. Vamos a ver, más tablillas de Ebla. Acá. La información que está proporcionada por las tablillas reveló la importancia comercial de la ciudad de Ebla
Entre ellas se reflejan los registros económicos e inventarios en relaciones comerciales de importación y exportación. Una de las curiosidades más significativas de que informan es que se producían varios tipos de cerveza. Así como tenemos acá varios tipos de vino, ¿no? Vino rosé, vino borgoña, ¿no? Vino tinto, como tenemos un montón de vinos, ellos tenían varios tipos de cerveza, incluyendo la, la marca, la marca de origen. También tenían marca de origen. Tenían una cerveza llamada precisamente cerveza Ebla. Así como el pisco de origen, tenemos acá el pisco y ellos también tenían su cerveza Ebla. O sea, esto es de hace mucho tiempo, ¿no? No es de hoy, ¿no? Y que podría ser la primera marca de cerveza, la primera marca de origen de cerveza conocida. Y también la primera marca de cerveza conocida. Contiene también listas de reyes, ordenanzas, edictos, tratados diplomáticos con otras ciudades, los más antiguos encontrados hasta el día de hoy. Uno de estos tratados es el de Ebla a Barzal, datado hacia el año 2350 a.C. y establecido entre ambas ciudades. Abarzal hasta ahora no ha sido encontrada, pero ahí están todos los tratados con varias ciudades cercanas. ¿Mm? Abarzal no ha sido encontrada. Así como Ebla no fue encontrada en su momento y ahora lo han encontrado, falta encontrar esta ciudad que dice llamarse Abarzal. En él se establecen las áreas de influencia de Ebla. Se fijan multas y sanciones en caso de incumplimiento y se regula el uso de agua, entre otras cosas. Quiero mostrarte otra foto, es otra vista de este palacio, G, del palacio G que te estoy mostrando. Acá, esta es otra vista para que lo veas, acá. ¿Ves? Para que te des una idea del contexto de todo esto, ¿no? Hoy las tablillas, según Robert Gerson, conforman el mayor archivo conocido de la Edad del Bronce. Están repartidas por diversos museos de Alepo, Damasco e Idlib. La mayoría de ellas, con su correspondiente transliteración, están digitalizadas en Ebla Digital Archives, archivos digitales de Ebla. Puedes encontrarlo. Lo voy a colocar ya aquí en el canal, ¿ya? Para que puedas entenderlo, ¿no? Pero están digitalizados. Acá está el proyecto Ebla. Está, vamos a ver, EB grande DA.cnr.it. Ese es el enlace. Lo voy a colocar. Archivos digitales de Ebla, un proyecto de la Universidad de Foscari de Venecia que se puede consultar online. No obstante, parece que existió una cierta censura del gobierno sirio sobre las tablillas, que tiene que ver con supuestas relaciones comerciales encontradas en los textos de Ebla con el marco bíblico del Génesis, que Petinato afirmó haber descubierto. Ahora te das cuenta, la parte política, cómo influye en todo esto. Menciones, según Petinato, o sea, según este investigador, que justamente está con las tablillas ahí frente a él, el epigrafista, el jefe de la expedición, según él, hay muchas cuestiones con el marco del Génesis. Hay menciones a los patriarcas, a Yahvé, al único Dios verdadero, a Sodoma y Gomorra. Está ahí. Ya hemos hablado antes, al inicio de Real Biopolítica, en nuestro canal, sobre el reino del mar. ¿No? El reino del mar, ya hemos hablado de eso, ¿no? Cómo se independizaban en la época de Sodoma y Gomorra, más o menos se independizaban de estos reyes, varios pueblos, varios reinos se independizaban de estas grandes cuatro potencias. ¿Mm? Justamente han encontrado en Nebla menciones a esto, a Yahvé, Sodoma y Gomorra. Tras la controversia y el conflicto académico suscitado, Petinato se retractó de sus afirmaciones. Ojo, se retractó de sus afirmaciones, ¿no? Y según JJM Roberts, fue apartado del comité encargado de la publicación de los textos. Como verás, hay cosas que no quieren que se sepan, ¿no? Así que la ciudad olvidada de Ebla, puedes darte cuenta, en esta ciudad olvidada, que hay un libro que está a 26 euros, hecho por el propio Petinato, que
trata de esto. Ebla, una ciudad olvidada, arqueología e historia, Pliegos de Oriente, el libro es de 2013, ¿m? Libro de 2013, y parece que Petinato se estará tratando de sus afirmaciones. ¿M? O sea, date cuenta, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos esto, el libro ya, pero no se habla mucho de eso, ¿no? Este mismo editor hace una reseña de este libro. Cuando en los años 70 en Tel Mardik, Siria, la misión arqueológica identificó, a pesar de identificó esta ciudad, a pesar de la incredulidad y el escepticismo del mundo académico, ¿no? A pesar de eso, identificó la ciudad de Ebla. Entonces, era una importancia trascendental esto, trascendental. Entonces, aquí habla del archivo. Este libro habla del archivo más grande excavado en el área del Oriente, ¿no? Es uno de los mejores archivos, mejores conservados, con grandes conservacionistas de ese tiempo, de hace miles de años, gente preparada que logró conservar estos archivos a pesar de la destrucción. Entonces, eh, tenemos ya otro misterio, ¿no? Como te acabo de decir, la historia se mueve políticamente para que la gente no pueda entender muchas cosas, para que no se pueda dar cuenta de que hay una sola verdad. Sí, hay una verdad. ¿No? Y justamente hay poderes que no quieren que se sepa la verdad. Estos poderes que están en contra de la iglesia, que están en contra del cristianismo. Al final Jesús era la verdad. Él no mentía. Él dijo la verdad. Y justamente tenemos eso. Tenemos poderes políticos que hasta en la arqueología se meten para ir en contra de la verdad. Bueno, eso es todo. Recuerda, esto es Realbiopolítica y la verdad está a la vista. Saludos.